Buenas noches. Agradezco la oportunidad de hablar del Dharma de Buda. ¿Alguna sugerencia o pregunta? Senkai Gaso y Shinku Gaso. Pues mira, tú me preguntabas. ¿Algo que decir? Bueno, vamos a empezar con lo que el rayo de la vez pasada borró, de manera que Soken pueda empalmar. No irá en el mismo orden y suprimiré alguna cosa. Ini, Kachi. Son dos kanjis zen que se refieren, el primero, ini, es a esperando los efectos de la meditación. Esperando los efectos. Y el segundo, kachi, saboreando los frutos de la meditación. Son dos momentos en el camino del practicante, del principiante. En el primero, el principiante suele estar ansioso y corrientemente estimulado porque desea comprobar los cambios. ¿Habrá cambios? ¿No habrá cambios? ¿Qué son cambios? En el segundo momento, saborea con cierta extrañeza algunos de los primeros frutos. Digo con extrañeza porque ocurre con rapidez y sin haber hecho nada sobresaliente o especialísimo. Entonces comienza a creer en su sometida naturaleza, llena de posibilidades, así como va identificando a su ego gracias a ese estado del que tantas veces hablo, de alerta o vigilancia, que llamamos Fanshin. Con esto va dándole menos importancia a su ego, sabiendo cortar los pensamientos y dependiendo cada vez menos de esta estructura que llamamos ego. ¿Alguna cosa? David Santao. ¿Alguna cosa? No, ¿verdad? Nada, no comentáis nada. Bueno, Muchi. No diferenciar entre pensamiento, sentimiento y acción. Unificar esos procesos. Cada vez que escribís o que obtenéis una respuesta, conviene hacer gaso. Al final de la charla, gaso como yo le hago también. Y sampai los que queráis practicar más. Con cualquier práctica, gaso. Antes de comer, después de comer, al levantarte. Con cualquier práctica, cualquier acción. En la que vayas a concentrarte, es decir, a ser un Buda, a prescindir del pensamiento, del deseo, de la ilusión, del proyecto,
Es decir, cada vez que estás en el puro presente, aquí y ahora, gaso. ¿Alguna cosa? David, un gaso, Aidón. Sobó, el robot vuelve como moscas cojonera. Sunyata ha entrado, y gaso, y Muchi hoy está. ¿Ha entrado ahora? ¿Habrá oído lo de Muchi o no? Repito, Muchi significa unificar pensamiento, sentimiento y acción. Unificar, no discriminar. Unificar, armonizar con el cosmos, cosa que se va aprendiendo. ¿Qué? Shinkai. Bueno, Muchi dice, hoy está Marita conmigo. Dice Muchi. Sí. Marita, muy bien. Saludos, Marita. Y Shinkai. ¿Shinkai está con él también? No. Dice, ¿Qué dice Shinkai? un neurocientífico en un programa de Punset dijo que el 10% de la sinapsis corticales eran de estimulación sensorial y el 90% restante no. El cerebro trabaja por su cuenta al margen de lo exterior. ¡Hombre! Ya lo van descubriendo. Y se haya entrado y bien. Bueno, total, ¿cuántos? 17. Sigo sin creerme la impuntualidad de los más viejos, la verdad. Los más viejos en la sangre. Una buena noticia biológica. En el año 2009 se han descubierto 20.000 especies nuevas. Imaginaos lo que significa la destrucción de los ecosistemas, por pequeños que sean. Es decir, nos vamos a quedar sin conocer, sin tratar, sin observar, sin aprender de las que desaparecen. Vamos con otra cosa. Pensar, no pensar, ni pensar, ni no pensar. Esto es muy claro, ¿no? Algunos tienen lío con esto y no me extraña. Vamos a repasarlo. Pensar es necesario. No pensar es necesario. Cuando digo pensar es necesario, hablo de pensamientos útiles, no de lucubraciones ilusorias, etc. Porque eso es superfluo, no es necesario. 2. 3. Ni pensar ni no pensar. Este es un fruto de la práctica que, sin embargo, no obstruye ni dificulta el pensamiento cuando se trata de pensar de verdad, podríamos decir, de una manera conducente. 4. Pensar sin pensar, en el sentido de no buscar. Es decir, ir más allá del pensamiento. Finalmente, ni pensar ni no pensar. Ese es un estado de conciencia, de entrega, de realización al Dharma. Incomprensible por otra parte, pero sí experimentable. Lo he explicado otras veces con el tema de la discriminación y los estados intermedios. Para explicar los 5 pasos Go-I. Discriminar, el opuesto, no discriminar.
discriminar sin discriminar, no discriminar y sin embargo discriminar, y 5, ni discriminar ni no discriminar. Sobre esto hay que volver, hay que estudiarlo, porque los cambios en la mente, como decía antes, van con rapidez. Dicho de una manera más concentrada, la montaña es la montaña. La montaña no es la montaña, y la montaña vuelve a ser la montaña. Aparentemente es lo mismo y sin embargo todo ha cambiado. ¿Alguna cosa? Gengaso y Sunyata. Me cuesta mucho ser budista. No lo seas. Cuando empieza el día tengo pocas fuerzas. Luego empiezo a practicar y finalmente empiezo a sentirme mal, casi inútil. Unsingaso. Eso quiere decir que aspiras a mucho. No aspires a nada, no busques nada, no hay verdad ninguna. El camino está bajo tus pies. Se empieza por hacer zazen. ¿Qué has dicho después de este? Unsin. Gas. Bueno, 2 palabritas sobre la influencia de las hormonas en la conducta. En este caso, la testosterona. Los hombres tenemos 7 veces más testosterona que las mujeres. Esta testosterona en los jóvenes explica una parte, en los machos jóvenes, de la mortalidad, por su adicción a las exhibiciones de fuerza, de habilidad, de adicción a los deportes de competición, de conducir sin inhibiciones por el alcohol o drogas, como estamos viendo las muertes tan innecesarias de carretera, o las luchas ya sublimadas, nuevas, en los deportes. Se ha comprobado que los jugadores de cualquier juego en el que se opongan 2 equipos elevan sus cifras de testosterona y que lo mismo les ocurre a los testigos, a los que presencian el encuentro. Pero también se ha comprobado que si ganan, la subida de testosterona es mayor. Así que el cerebro no distingue entre juego y batalla. El cerebro no distingue entre juego y batalla. Bueno, podría decirse que si las circunstancias que acompañan a la batalla son muy evidentes, como las armas, la sangre, la muerte, la testosterona sube más. Esto no ha sido estudiado todavía. Bueno, sí se ha comprobado, por ejemplo, comparando niños y monos, que la testosterona condiciona la elección de juguetes desde el primer año de vida. Los machos de niños y de monos, de chimpancés concretamente, los machos escogen sistemáticamente el camión
y las hembras la muñeca. Es decir, las simples formas, porque evidentemente un chimpancé no ha conducido nunca un camión, ni sus padres le han regalado uno de plástico, las formas cuadradas, rectangulares, líneas rectas, al parecer estimulan la mente del macho, y las formas redondeadas, las de la hembra. En el caso que comentaba anteriormente de los juegos, de los deportes, en el caso de las mujeres tienen más tendencia a hablar que a jugar, sobre todo deportes violentos, de mucha actividad. ¿Algún comentario? Todas estas cosas las digo para que veamos cómo el cerebro condiciona la conducta, cómo el cerebro es el gran dictador y el ego acaba siendo un sistema informativo, un internet que puede ser usado de muchas maneras, es decir, aporta el aprendizaje del ambiente, la traducción en sentimientos de las emociones básicas. Bueno, otra noticia sociológica. En Europa, 530 ciudadanos y 80 millones de pobres. En Europa, 80 millones de pobres. En España, el 18%. 1 de cada 5. En el próximo libro haré una introducción referente a un modo de vida posible, atractivo, supervivencial y fuera de los condicionamientos económicos como los que estamos pasando. Algo sobre airear intimidades. Airear intimidades facilita los enfrentamientos de opiniones. Hay una tendencia reactiva a la identificación con una de las partes. Este es un gran motivo para las televisiones, para las reuniones de amigos o amigas que buscan la verdad, entre comillas, una verdad subjetiva. ¿Qué verdad es esa? ¿A qué verdad se refieren los que discuten? Otros dicen que es terapéutico discutir, porque se sacan cosas que si no, pues se pudren y van actuando ahí despacio. Será por eso, o será porque no hay manera de abordar otros temas. ¿Y por qué? Pues porque somos muy amigos de aconsejar lo que no conocemos.
Formas de dominio. Formulitas. ¿Alguna cosa? Algo sobre el despertar. Hay una frase en el Zen que se dice: la verdad solo se percibe una vez. Hay múltiples pequeños satoris de instantes de lucidez, pero la entrada en el cosmos se expresa con esta frase: la verdad solo se percibe una vez. Pero no se trata de lo mismo, no son pequeños satoris, sino el gran satori. Es decir, entrar directamente en el cosmos, en la totalidad, en la unidad. Y esto no es descriptible. Shin Fuka Toku, el espíritu no se deja atrapar, es imposible de asir. Y el espíritu también se difumina y se escapa. Bien lo saben algunos de los que me escuchan o me van a escuchar, que han abandonado la práctica y se encuentran peor que antes de empezarla. Es decir, la práctica tiene que realizarse, práctica, realización, es idéntico, tiene que ser realizada constantemente. Hay que actualizar la realidad, si no, la mente es colonizada por su antiguo dominador, el ego. ¿Alguna cosa más? Fui a entrar y gas. Eso fui. Sago, el caballo. Refugio. Ya sois unos cuantos, hasta ahora 6, los que os habéis acogido a esta fórmula que nos permite utilizar Internet, tomar refugio o entrar en la corriente a distancia. El agua está por todas partes. Con el refugio tomamos nuevo nombre, se os mandan instrucciones, trabajos, quehaceres, prácticas, de manera que ya os vais familiarizando, intimando con las enseñanzas de Buda. Cuando pongáis vuestro nombre al intervenir aquí en las charlas, como vais siendo muchos, no os puedo identificar, entonces convendría que añadieseis el sitio donde vivís.
Uno en Galicia, otro en Albacete, otro en Córdoba, otro en Barcelona, etc. ¿Alguna cosa? Gaso y Sampai. Ya sabéis, Gaso con las dos manos, Sampai, cabeza en el suelo, culo para abajo, pegado a las piernas, manos abiertas en el suelo, a los lados de las orejas. Inspiración antes de bajar, expiración bajando. ¿Cuándo hemos de hacer esta práctica de Gaso o Sampai? Cuando se realiza cualquier clase de práctica. Hay que juntarles como agradecimiento y homenaje a nuestros mayores en el Dharma. Son gestos del Zen que actualizan la mente, son prácticas y por lo tanto en otras ocasiones no tienen significado alguno. Mente y cuerpo se hacen unidad, no significado. Práctica sin significado. Me refiero a el homenaje, la unificación, la preparación de la mente antes de la práctica, etc. ¿Alguna pregunta? La percepción cósmica de los animales. Un ejemplo reciente referido al tsunami asiático. Poco antes, 1 hora o 2 horas antes, los animales domésticos advirtieron el peligro y las hormigas se subieron a los árboles, los elefantes, los perros y los gatos se fueron a las colinas. La gente no recuerda haber visto animales. Algunas etnias conocidas como los gitanos del mar, gente que está continuamente en sus barcas de isla en isla, perciben y escuchan y siguen estos signos del comportamiento animal. Es una demostración más de que los animales tienen sabiduría cósmica. Sin embargo, los humanos no. Por eso hemos de observar atentamente a los animales, a las plantas, las estaciones y aprender de ellos, de ellas, abriendo la mente con humildad y tratándoles mejor de lo que solemos hacerlo, porque son cosmos directos. Nosotros también, pero con algún pero. Tratemos de aprender, tratemos de entrar en el cosmos con esas prácticas que suelo comer. En las comidas, en la higiene, en las pinturas. El que quiera profundizar debe de
volver la mente al camino, reflexionar y encontrar los momentos, las acciones de carácter cósmico. Todas las emociones básicas de los seres humanos tienen que ver con el cosmos. Pero nuestra pobre cultura no nos señala la cosmicidad de nuestra naturaleza. Hasta confundimos en el lenguaje naturaleza y condición. Es propio de la condición humana, Indistintamente se usa, es propio de la naturaleza humana. Es que no es lo mismo. Condición es karma, es aprendido, es secundario. La naturaleza humana no es condicional. A ver. Nada, Algo sobre la autoestima. Un recurso típicamente egótico de refuerzo del karma positivo y consiste, como los especialistas dicen, en insistir en los ingredientes de lo positivo, el optimismo, el logro, los buenos pensamientos, las buenas palabras, las buenas vibraciones, o sea, de todo lo bueno del egocentrismo. Entrenando, dicen ellos, la esperanza. Porque buscar la felicidad con ahínco se acaba encontrando. Seguimos con el sentimentalismo de las palabras. No progresamos. En el Zen no se refuerza el ego, sino que se le debilita y se le transforma a favor del cosmos. Cuando se hace así y se practica cualquier aspecto de la realización del que hablaba antes, es la confianza en el camino, en la realización de la propia naturaleza, y no la autoestima de la propia personalidad la que se realiza. La confianza sustituye a la autoestima. Además, es uno de los preceptos del Bodhisattva evitar la egolatría, el culto del ego propio o ajeno. Sirve. El espacio-tiempo y sus medidas son inventos humanos. En el budismo se habla de eones abstractos, las 10.000 direcciones, etcétera, etcétera. Curiosamente, la dopamina de la que solemos hablar
dirige las células de la percepción del tiempo, como la cocaína y la adrenalina, que son afines, aunque una sea, la llamemos droga, pero bastante droga es la adrenalina, a la que la gente se acostumbra, corriendo riesgos, como antes decía, autoestimulándose con diversiones pagadas, no naturales, acelerando la percepción del tiempo, porque así dicen, lastimosamente, que se sienten vivir, que estas cosas de las emociones calculadas les dan vidilla, entre comillas. Vidilla, está bien, vidilla, una vida pequeñita. En fin. ¿Alguno de vosotros quiere que le prepare esquejes de higuera o de zarzamora sin espinas, que dan unas moras del tamaño doble de las silvestres? Pues que me lo diga, o se lo diga a Soken. Racionalidad. Racionalidad. Este es un poco difícil, este comentario. A ver si nos concentramos o nos desconcentramos. Racionalidad científica y racionalidad subjetiva. Capacidad de combinar ideas lógicamente, es decir, con sentido, y esa combinación, a cada combinación nueva, se obtiene un nuevo sentido, o puertas del significado, nuevos significados. Tiene la potencialidad de mover a la acción. La racionalidad es descubridora. A medida que la tecnociencia se complexifica, se obtienen nuevas combinaciones, sentidos y usos. La organización de esta lógica con la subjetividad, es decir, con el estado de madurez de cada individuo, da como resultado una lógica subjetiva, utilizándose la racionalidad para perseguir ilusiones, deseos, proyectos, previsiones, y por lo tanto se convierte en sostenedor del ego, que a su vez, funcionando circularmente, refuerza las ilusiones, los proyectos del momento y toda clase de pensamientos subjetivos que condicionan tal como lo hacen las películas o las religiones, las películas de ciencia ficción, las realistas, las dramáticas y miles de proyecciones repiten este tipo de
racionalidades, entrecomillado, arquetípicas, es decir, tópicas, ilimitadísimas. Esto es vivir en el mundo de la imaginación, lo que los budistas llamamos la existencia, no la vida, sino la existencia, la película de la existencia, que es verdad, entrecomillado, solo porque son producciones de nuestro cerebro personal, traducido por nuestro ego. O sea, basta que yo piense algo para que sea mi verdad y se desencadene todo el juego de oposiciones, opiniones, puntos de vista, enfrentamientos con otros que manifiestan sus verdades. Cuando hay tantas verdades, pues se está defendiendo al sujeto. Acordaos de repasar, creo que es en el libro número 12, los sistemas de defensa del ego, que son unos cuantos. Repasarlo siempre viene bien. Por lo menos podemos ver el autoengaño, verle. Otra cosa es superarle. Solo es superable en la parte que sea, según la madurez de cada personalidad, es decir, depende de los méritos adquiridos a lo largo de la existencia, no de la vida, pero que van a ser útiles. Pongo por caso la austeridad, o pongo por caso la puntualidad y otras cosas del mismo estilo. Es decir, el que haya sido frugal en todo no le coge tan de susto el 2 de 3, que solemos decir en el Zen. Quedarse siempre con hambre sin pasar hambre. Ese es el 2 de 3. De 3, cogerlos. ¿Alguna cosilla? Sí. Separó la imagen y el sonido. ¿Le sucede a alguien más? ¿Subió? No. ¿Bajó algo más la calidad? Baja. 5. ¿Qué identificado me veo con eso? Gasto. Con eso. Con las racionalizaciones subjetivas. Claro, si todos los egos disponen de ese sistema. ¿Qué decías? Que lo dijo antes de... Ya, ¿antes de qué? De que dijeras la racionalización. O sea, se está identificado con... ¿Alguien quiere que le prepare esquejes de higuera? No, después. Ya, no me acuerdo. Y siguió. Gasto. Hoy es un gran día para la práctica del Zen y me he dado cuenta de que esa enseñanza, como tú dices, funciona como un calabozo. Silenciosamente va haciendo un trabajo y mi cerebro ya no funciona igual que antes. Ya no hay rastro de ira ni de resentimiento, aunque lo intente para atraerlo. Con ello desaparecieron las discusiones. Es divertido poder utilizar la imaginación cuando queremos. Otras capas se irán cayendo. Sí, quiero esquejes, Gaso. 5. No, fue con lo de la racionalidad. El último comentario. ¿Ves? Me has confundido tú. Sí. Baja un poco la luz. Sin caer. Este si quiere esquejes de higuera y de zarzamora. Pero, en fin, bueno.
Ya hablaremos. Y Sirio, no te confíes. No te confíes. Puede haber variaciones que tienen la apariencia de cambios. Y acuérdate de las manchas. Los bodhisattvas mantenemos involuntariamente defectos. Pero esos defectos son útiles para la ayuda a los otros dormidos. Acordémonos de esto, en el Zen, en el Soto Zen, no se busca el nirvana de otras formas de budismo, la liquidación total del karma, no. No te deprimas cuando veas que tu ego se rehace con fuerza y se te lleva la energía. El único sistema es lo que has dicho al principio, este es un buen día para la práctica. Soy la práctica. No valgo para otra cosa. Todo es práctica. Todo es un juego, decía Narita. El Zazen es un juego. Con el espíritu del juego. No hagamos dramas de nada. ¿Has? Y Sirio, Gaso, cuento con ello, tú me lo enseñaste, Gaso. Shinkai, no tengo buen sonido y no sé si lo he entendido bien lo de los esquejes. Que ya hablaremos. Que me llames. Jisai, por ejemplo, no está, ¿no? Sí. Sí está. A Jisai pienso que quizá le interesase algún esqueje de higuera y de zarza, de mora sin espinas. Votos del refugio. Una vez que se ha visto el ego, hay que superarlo o muchos sufrirán de ver cómo es y cómo les dirige. Es decir, es una de las 1000 maneras de verse uno como un idiota o de aprender a reírse. A partir de este momento hay que estudiar frecuentemente el refugio, los votos, y practicar y cumplir o todo irá peor. Hablemos de ello. ¿Cómo se dice? Los votos de refugio y antes son ¿los qué? Antes de los votos leemos las ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Preceptos. Insignificancia. In-significancia. Todo es insignificante. Pequeño. Tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que no se ve. Llega a estar vacío. Se une al vacío de la no significación. Insignificancia. Insignificancia. En la realidad todo cambia y todo deja de ser, entre comillas,
lo que era. En el segundo anterior. Realizar esto es convertirse en Buda. No significación. No significación. Independencia, emancipación. No solo de papá y mamá, de la pareja, de los hijos, del canario, del perro, de la casa, de la pulsera de pedida, de todas esas cositas. No solo eso. Emancipación. Emancipación. Desapegarse del significado de las cosas. Volar. Liberarse. Se me han acabado las chuletas. Baja un poco la luz. No puedo más. ¿No? Vale. Un poco mejor. Yisai Rato. Yisai. Yisai, ¿has dicho? Sí. ¡Oye, calla! ¿Alguna cosita por ahí? Y Sirio, sí. Ryoshi Maboroshi. ¿Qué? Sí. Eso es. Sí. ¿A qué has dicho? Está escrito sí. Alegría. Cinco. Gaso. Este nota cómo todo se hace ahora más difícil y doloroso cuando uno se aleja de la práctica, aunque sea por un día, casi. No seas tan exigente, hombre. Pronto entrarás en una etapa de despreocupación. Te ocuparás de la práctica, pero te vas a ir despreocupando de todo lo demás. No sirve de nada sufrir. Cuando ya se está en la corriente, ya es inútil. Ya está, ya tienes las semillas en el bolsillo. Tu ego te está jugando el papel, haciendo jugar el papel de víctima. Y sin embargo estás en el lado contrario. Ya no eres un esclavo, estás liberándote. Así que no hay dolor. Esa es la película. No olvidemos que Buda nombró una serie de situaciones, el nacimiento, crecer, enfermar, la vejez, la proximidad de la muerte, que producen sufrimiento. Esos son sufrimientos naturales. Así que no perdamos de vista que no desaparece del todo el sufrimiento, pero disminuye muy notablemente. Es decir, el sufrimiento superfluo pues va desapareciendo. Cinco. Gaso. ¿Quién está? Sí.
¿Recuerdas, Ichinen, cuando preguntaste la vez pasada sobre esa frase de la verdad solo se percibe una vez? Que tú decías, bueno, entonces en cada instante no se percibe la verdad. Sí, pero la sorpresa es solo una vez. El impacto, el golpe, la impresión, no habiendo conocido antes la verdad, lo pongo entre comillas, porque se refiere a la verdad del despertar, al momento del despertar, del cual no se tenía ninguna experiencia, pues es muy llamativo, es muy... No encuentro la palabra. Es muy sacudidor, como si unas grandes manos de kilómetros te sacudieran y las percibieras como el estímulo que ha producido la mente ilimitada, la percepción del cosmos, sin poderlo explicar. Y luego hay los pequeños momentos de lucidez, causas de alegría, pero no tan fuertes, tan novedosos, tan intensos. Pero esta conciencia cósmica nuestra nos va haciendo regalos muy frecuentemente, ¿no? Cada día, depende de nuestra práctica, nuestra madurez. Muchas veces al día si estamos atentos y vigilantes. Muchas veces al día vemos las cosas de una manera distinta a como las veíamos. El auténtico ver, pues, es fresco y esa frescura se percibe, se nota. Es otra cuestión, otro mundo, sin habernos salido de este. A ver, más cosas. ¿Eso sí? Sí, está. ¿Total? 16. ¡Ah, qué perezosos están algunos! Fui Entro. Sí, y ¿Qué dice? Y después de la despreocupación viene el somos responsables de todo y no somos responsables de nada. También. Y Chinen, ¿se podría llamar despertar a darse cuenta de que todo es ilusorio, de que tenemos una naturaleza que descubrir dentro de nosotros que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado? Sí, pero eso es un pensamiento. Cuando lo percibas sabrás que eso es eso. Será una vivencia que no necesita explicaciones. Pero tú no vas a poder explicarlo tampoco. Te pasará lo que a mí. Formarás parte del universo, que ya lo sabías, pero no lo sentías. Y es más que un sentimiento, y más que una emoción, no se le puede cuadricular a esto.
Pero tampoco hay que esperarlo ni buscarlo. Viene cuando menos lo piensas. Puede ocurrir varias veces en tu vida de práctica. ¿Algo más? Y si vengas. Sofocas. Bueno, puesto que no hay más cuerda, lo dejamos hasta el próximo día, que será el... ¿Hoy qué es? Lunes. Hoy es lunes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hasta el lunes, entonces, sí.